Buenos días, grandes maestros del futuro. Estamos en la transmisión número 99 de Karate Do MX en casa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tal vez muchos no los conozcan dentro del karate, pero si no lo conocen se lo están perdiendo. Es el maestro Bruno Orozco. Entonces, en lugar de que yo te presente, Bruno Orozco, ¿quién eres? Soy un instructor de artes marciales, de defensa personal, asesor de seguridad. Me he dedicado a esto desde hace 25 años aproximadamente. Fundé un sistema que se llama Combatives, un sistema estructurado de protección con metodología basado en evidencia. Pues yo creo que de los más realistas, si no el más realista que existe. Y no estoy presumiendo en vano, sino realmente hemos demostrado una y otra vez que estamos haciendo las cosas de una forma muy congruente con lo que realmente ocurre en escenarios de riesgo. Y bueno, pues eso me dedico. Soy también meditador desde hace 25 años, practico una meditación llamada Vipassana. Y bueno, pues estoy dedicado 100% a eso. Sí. Excelente. Comentaste de un sistema, pero ¿lo considerarías arte marcial? Mm. Yo creo que ya llegamos a un punto donde sí es un arte marcial. Originalmente mi perspectiva era que fuera un sistema de protección nada más, sin sin el folclore cultural que tienen muchas artes marciales. Sin embargo, el sistema se ha ampliado tanto, se ha convertido, sobre todo viendo el progreso y cómo han cambiado a los estudiantes y a mí mismo con su práctica, y cómo les ha cambiado la vida, cómo les ha forjado un camino. Sí, yo creo que ahí es cuando ya entramos en el campo del do, ¿no? O sea, ya no es jutsu, ¿no? Ya no es nada más un sistema, sino ya se vuelve un arte de vida, ¿no? Y yo creo que Combatives, curiosamente, y no era mi intención, se fue dando, se ha ido convirtiendo en un arte marcial, y ahora lo estamos promoviendo como el arte marcial de México. O sea, en el sentido de que pues fue creado por un mexicano, es practicado por mexicanos, y creo que México ahorita y desde antes y para el futuro necesita definitivamente, dentro de tantas cosas tan hermosas que tiene México para compartir hacia el mundo, ¿no? A nivel internacional y dentro del mismo México, creo que sí necesita un arte marcial, porque los mexicanos somos, pues bien lo sabes, muy aguerridos, muy proactivos, muy creativos, muy apasionados, muy disciplinados, y creo que esa imagen hace falta proyectarla hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y entonces ahora sí que fui oportunista a esto, y he decidido pues que Combatives represente a México, yo ya no nada más como un sistema, sino como un arte definitivamente, que además, si habláramos nada más de un sistema, sería un conjunto de técnicas para una función específica. Y si hablamos de arte, ya estamos hablando también de filosofía de vida, ya estamos hablando de una expresión, ¿no? Incluso hasta cultural. Y Combatives, la verdad es que tiene mucha filosofía de vida, y también, finalmente, es una expresión cultural de lo que está pasando en nuestro México, ¿no? O sea, es una respuesta de todos nosotros a tanta inseguridad y tanta violencia. Pues Combatives se está volviendo una respuesta y se está volviendo una expresión. Entonces, ya tiene sus formas de movimiento Combatives. Además, es muy curioso porque yo veo, hay personas que ya escriben a veces y ya hablan en terminología Combatives. O sea, ya hablan así de, es que en este escenario de asalto, que sería asalto complejo, y es alguien que no es nuestro alumno, pero es alguien que ya se le está integrando el lenguaje Combatives en su vida cotidiana, y eso realmente es increíble. O sea, Oye, muy bien. Entonces, ahora, alguien que no te conozca, por cierto, ya te están saludando aquí Marco Marín, saludos, Bruno Orozco, saludos, desde Marco. Chile, Jordan Segovia. Saludos. Eh, si alguien no te conoce con lo que acabas de decir, van a decir, está pinche loco, o sea, está diciendo que va a crear un arte marcial y ni siquiera es de Japón, no tiene ojos rasgados. ¿Cuál es, o sea, cuál es su background? ¿Cuál es
qué es lo que lo respalda. Mm. Entonces, dentro del arte marcial, yo sé que estuviste dentro del Aikido y también hiciste una clase de disrupción ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro del Aikido? ¿Qué es lo que te deja y qué es lo que quieres dejar del Aikido? ¿O lo Ok. que quisiste dejar? Yo empecé Aikido en 1995. Empecé en Morelos, luego me fui a la Ciudad de México, luego me fui a Estados Unidos y luego estuve yendo a Japón una vez al año porque me afilié con un profesor en Osaka y me dediqué al Aikido, así, Aikido puro, 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 pues como unos 15, 16 años más o menos, ¿sí? Intensamente. No de vez en cuando, no de hobby, sino me dedicaba 100% a practicar Aikido. Yo creo que no me he salido del Aikido como tal. Sigo aplicando muchos principios del Aikido, incluso de vez en cuando doy clases de Aikido, incluso Aikido tradicional. Para mí el Aikido es fundamental como una forma de colocación ante el mundo. O sea, esta, perdón, esta filosofía que tiene el Aikido de unificación, que es justamente el mismo nombre lo dice, ¿no? La vía de la unificación con la energía universal, ¿no? Para mí es fundamental, me da una base, no si tradicional, sino más bien una base un poco más profunda y voy a decirle hasta filosófica de la misma vía marcial. Entonces ahí yo creo que sigo siendo aikidoka. Por otro lado, sí tuve una disrupción, como tú dices, una separación, sobre todo en el aspecto técnico, porque empecé a ver en el Aikido muchas fallas técnicas respecto a escenarios de riesgo contemporáneos. Cuando digo esto de fallas técnicas en el Aikido, no, se me van a la yugular los Aikidokas, les enoja, no, hombre, se ponen mal, pero el aikido, yo siempre, sí, sí, pero yo he dicho siempre, yo he pensado esto, ¿no? El aikido funciona muy bien dentro del aikido mismo. O sea, el aikido tiene un código de movimiento, ¿no? Y el código de movimiento funciona bien en esta interacción entre defensa y ataque, entre nage y uke, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el código de movimiento del uke o del atacante ya no está dentro de los parámetros del aikido, sino está dentro de cero parámetros, que sería pues los escenarios callejeros y los asaltos, secuestros y las palizas en la calle y los ataques con armas y etcétera? Ya no, el código de movimiento es totalmente diferente. Entonces, si se sigue tratando de aplicar un código de movimiento que es muy tradicionalista, que tiene hasta una cierta rigidez, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe de mantener una tradición y un linaje. En ese momento hay una incongruencia total. Entonces, ¿qué sucede? Esa incongruencia, pues, puede matar a las personas, o sea, las puede lastimar. Y yo lo viví en carne propia, no yo, pero compañeros míos y compañeras aikidokas y no principiantes, o sea, terceros, cuartos, quintos danes de aikido, muy fuertes, porque además yo en la época que hacía aikido era el aikido de la vieja escuela y además estuve siempre con maestros que eran muy duros, o sea, un aikido no bailado, sino muy duro, muy de o te mueves o te rompo el brazo, porque trataban de marcializar más el aikido, no tanto la parte filosófica, lo cual agradezco bastante. Y incluso compañeros que yo tuve muy, muy, muy fuertes aikidokas, muy buenos dentro del tatami, pues fueron sometidos, acuchillados, balaceados, lastimados en la calle. Entonces yo viví eso directamente y a mí me pareció terrible porque pensaba, bueno, pues se supone que debe de funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió después? Pues empecé yo a ver que pues eso no me convencía. Y no me convencía además la actitud de muchos profesores, no de todos, pero de muchos profesores, que estaban muy fanatizados y que además promulgaban un culto a la personalidad, por un lado, un culto al aikido, por otro lado, y ya una pseudo religiosidad, o sea, el aikido ya como una religión, ¿sí? Donde exaltaban muy bien toda la parte, pues, filosófica, la parte de, pues, la marcialidad japonesa del budo, ¿no? Lo cual está genial, pero como que de alguna forma
yo me he dado cuenta que piensan que tener una gran filosofía marcial ya es equivalente a poder lidiar con escenarios contemporáneos de riesgo diversos, cuando en realidad pues no tiene mucho que ver, no tiene, que te ayuda como una base para tener un mindset específico y una emocionalidad específica. Vamos a decir, la filosofía marcial, sí, por supuesto, es importantísima, pero tienes que tener la otra parte práctica. Y esa parte práctica yo los veía muy fanatizados con sus técnicas, no se podía cuestionar. O sea, si tú cuestionabas, oiga, profesor, ¿por qué agarra así? ¿Por qué agarra cruzado? Y si agarro cruzado la mano, me pone a apuñalar aquí. Y era, en vez de abrirse a la experiencia de los profesores y decir, bueno, sí podría ser, entonces mejor hacemos esto, vamos a cambiar el otro. No, era una actitud de, no, así es la técnica, así nos la enseñó nuestro sensei y así se va a tener que aplicar y practicar siempre. Entonces, es como que nada se mueva, que nada cambie, que nada evolucione, o que la única persona que puede cambiar o mover o evolucionar un arte es el doshu, es ¿no? El que viene del linaje, ¿no? En este caso sería la familia Ueshiba, pero no podemos pensar que solo una persona va a tener la capacidad suficiente durante décadas para hacer cambios, ¿sí? Y sobre todo cambios que sean más congruentes con los ataques y las agresiones que sí se dan. Y tal vez no en Japón, porque digo, lo estamos platicando hace un rato, ¿no? En Japón, claro, en Japón el nivel de violencia, la verdad, al menos física, es bastante bajo. Yo cuando iba allá, iba cada año, caminaba a las 2 de la mañana, 3 4 de la mañana en barrios, en la zona roja de Osaka, porque me quedaba mucho en hoteles ahí porque es muy barato, ¿no? Pero pues es la zona roja, o sea, lleno de yakuzas, o sea, realmente peligroso. Y de veras se siente cómo la violencia callejera es bastante baja. Cuando empiezan a tomar los japoneses, ahí sí se ponen muy agresivos, ¿no? Pero es diferente la sensación de la agresión en Japón y la violencia a la que sentimos en mundos subdesarrollados o en el tercer mundo o incluso en primer mundo como Estados Unidos, en barrios bajos, etcétera. Entonces yo pienso, una persona que vive en ese entorno, los cambios que va a hacer en su arte no van a ser precisamente para aplicaciones de defensa y protección, sino lo va a hacer como una continuidad de la tradición. Y eso es lo que yo veía en el Aikido, que seguían dándole una continuidad a la tradición, pero estaban dejando al lado la funcionalidad y no tomando en cuenta los cientos de detalles que se tienen que tomar en cuenta a nivel técnico para poder lidiar con escenarios reales de riesgo. Entonces ahí yo ya simplemente me empecé a apartar, o sea, empecé a apartarme a nivel técnico, dije, ¿sabes qué? No me convence, voy a hacer mi propio estilo y ahí entonces me entró la locura, como dices, ¿no? Me entró la locura y empecé a pensar, pues sabes qué, esto es una locura, pero pues voy a tener que hacer mi propio estilo porque esto no me convence. Y efectivamente empecé a hacer mi propio estilo. En el 2004, ya pues de una forma, ahora sí que formal, empecé a promover Gendai Aikido. Así empecé primero. Gendai quiere decir moderno. Y entonces empecé a poner Gendai Aikido, Aikido moderno. ¿Moderno en qué sentido? En que era aplicar los principios del aikido y las técnicas incluso del aikido un poquito modificadas para que pudieran funcionar en ataques más contemporáneos que nosotros vivimos más, al menos en México y creo que en muchos países, como por ejemplo el soccer punch, el volado a la cara, el doble agarre, el tacleo, el abrazo de oso, etcétera, cosas que no se ven mucho en el aikido tradicional. En el aikido tradicional se enfocan más en los golpes del canto de la mano, shonmenushi, yokomenushi, ¿no? Jedansuki, agarres a las muñecas, etcétera. Y eso, pues la verdad, ya no es algo que se use. Es raro que alguien te pegue con el canto de la mano en la calle, ¿no? Entonces, sí, entonces digo, es realmente extraño, ¿no? Que sucediera. Entonces yo empecé a ver esto y dije, ¿sabes qué? El aikido es maravilloso, es un arte muy efectivo, pero tiene que ser modificado para que pueda ser funcional. Y yo desde el principio tuve claro que no era una traición
a O-Sensei, al fundador del Aikido y a su familia y al linaje y a los maestros del Aikido. Más bien, de hecho, por el contrario, yo creo que es honrar una gran arte marcial y darle una nueva cara y un nuevo enfoque o un enfoque diferente. Y empecé con esto. Tuve muchos detractores en ese entonces, como bien dices, yo era el loco, me decían, ese cuate está loco, o sea, ese tipo está loco, ¿cómo cree? ¿Cómo se atreve a pensar que va a ser un estilo nuevo o un aikido diferente? ¿Cómo se atreve? Y entonces, aún así, con toda esa pues con todos sus obstáculos, muchas federaciones me banearon, o sea, asociaciones y federaciones me banearon, así como la oveja negra, este fulano ni le hagan caso, está loco, está mal, no está mal. Excomulgado. Excomulgado, sí, 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 yo era el hereje, ¿no? Pero como yo nunca tuve problemas con eso porque no buscaba yo pertenecer, mi objetivo no era pertenecer a una federación o hacer algún, o sea, no tengo el aspecto burocrático de las artes marciales o político, ¿no? Donde muchas personas lo que quieren ahí es más que el entrenamiento como tal, es lograr alguna posición o algún grado o algún prestigio dentro de una organización. Y como yo nunca he tenido ese tema, entonces, pues, por más que me grillaban, pues porque además también me inventaron chismes, o sea, empezaron a usar de todo. Es muy curioso porque cuando yo empecé y casi nadie me hacía caso, porque pues era, pues ese loquito está ahí, está con su doy y sus alumnos. Pues perfecto, pero de repente me empezaron a invitar, curiosamente, las primeras personas que me empezaron a invitar fueron personas de otras artes marciales. Entonces, me empezaron a invitar judokas, de jiu-jitsu, de lima lama, de karate, y empecé a dar seminarios en sus escuelas. Y cuando varias personas de la comunidad más o menos conocidas de Aikido se empezaron a dar cuenta que a Bruno sí lo estaban invitando ya otras personas, empezaron a ponerse nerviosos porque dijeron, híjole, pues este cuate como que, pues, ¿por qué lo están invitando, no? Muchos decían, pues este es un fraude y lo invitan quién sabe por qué. Otros decían, bueno, pues está ensuciando el nombre del Aikido porque está haciendo otras técnicas que no corresponden a las técnicas divinas que creó el... Cambió, las cambió. Sí, sí, o sea, ¿Cómo se atreve? no, no. Y otras personas, como se dieron cuenta que no me iban a poder detener, me empezaron a grillar y entonces ahí es donde empezaron las mentiras, empezaron los chismes, empezaron a inventarme cosas, increíble, increíble, o sea, empezaron a inventar un buen de cosas, pero yo seguí y me empezó a ir cada vez mejor. Llegué a un punto donde empecé a manejar el aikido que yo tenía, ya no tanto como Gendai Aikido, que así se llama la escuela, Gendai Aikido Heian Ryu. Heian porque significa paz o serenidad y Ryu escuela, entonces la escuela de la serenidad, porque además después de cada clase, en mis clases de Aikido siempre meditábamos y tenía también mucha filosofía, porque yo pensaba, si voy a modernizar el Aikido, no debe de perder su parte esencial filosófica, ¿no? Y la única manera es empoderar más esa parte, entonces hay que meditar mucho, hay que estudiar mucho, hay que trabajar con los textos clásicos del budo japonés, hay que trabajar toda la espiritualidad y entonces por eso le puse Heian Ryu como una manera de compensar la modernización y la funcionalidad y la practicidad del arte con pues una parte más filosófica, ¿no? Entonces empecé con eso y empezó a jalar muy bien la escuela, muy, muy bien. Empecé a tener muchos alumnos, llegué a tener 12 instructores activos. Fueron 4 generaciones de cinturones negros. Varios de ellos se fueron a otras escuelas después, ¿no? Porque se cambiaron de locación, se fueron de ciudad, se fueron de país y se fueron a otras escuelas, muy buenas escuelas de Aikido, y me hablaban y me decían, es que Sensei, no nos diste, o sea, no nos dejaste nada atrasados ni desactualizados con lo que estoy viendo en la escuela, aquí en mi nueva escuela, acá en este país donde estoy viviendo, etcétera. Entonces todos como que se quedaban muy contentos, ¿no? Del nivel que teníamos. Usted no le pide nada a ninguno de estos profesores y todo ese tipo de feedback positivo me ayudó mucho a seguir adelante y de ahí pues empezaron a cambiar las cosas. Empezaron a cambiar las cosas, se empezó a poner muy peligroso México y de ahí pues empezó a nacer lo que ahora conocemos combatives. O sea, empecé a dejar de lado el aikido, incluso mi propio estilo de aikido. Más que de lado lo empecé a fusionar, más que dejarlo de lado lo empecé a integrar a un sistema que tuviera ya su propia personalidad. Que ya no fuera, es Aikido, es otro estilo más de Aikido. No, dije, ¿sabes qué? Esto tiene que ser
otra cosa totalmente diferente, me tengo que desligar totalmente de cualquier, vamos a decir, percepción de que yo estoy utilizando o mal utilizando o transformando al budo japonés. Más bien tenemos que crear o tengo que mostrar algo mucho más occidental, más personal, que sea más de nuestra propia identidad. Y así es como fue naciendo Combatives. Curiosamente, Combatives, yo no había pensado el nombre es un accidente. Y además, no nomás Combatives, sino la sí, o sea, como yo lo pongo, CMBT, es una abreviación que yo empecé a hacer, porque cuando yo empecé a escribir todos los manuales de Combatives, los empecé a escribir todos, pues a escribir muchísimo, ¿no? Y entonces, en vez de poner Combatives, empezaba a poner así abreviado, ¿no? Entonces ponía, bueno, en Combatives y en Combatives nivel 1, Combatives nivel 3, y Combatives. Entonces empecé a ver las siglas esas y dije, pues ahí está el nombre. Y entonces, pues ya lo puse así y así se quedó el nombre, ¿no? Porque hay gente que me dice, oye, pero si es mexicano, ¿por qué le pones combative? Si es un término norteamericano, etcétera. Bueno, tampoco le voy a poner un nombre azteca o un nombre maya y no nos vamos a poner en taparrabos y vamos a tocar el caracol para que realmente tenga una identidad mexicana. O sea, digo, o sea, ¿sí me entiendes? Porque hay gente que me dice, es que deben ser más mexicano. Ay, pues también quieren que ya sea una cuestión así folclórica. No, perdón, no es necesario, pues. Muy bien. Oye, pues mira, sinceramente, si le quitamos el nombre Aikido y le ponemos Karate, yo creo que habla de algo que ha sucedido dentro del arte marcial ya de manera generalizada. Sí, Eh, el Karate nace en Okinawa y en sí, Okinawa, como dices, lo que sucedía en la calle, lo que sucedía en los asaltos, lo que sucedía en la violencia, era algo que no se compara o que se compara mínimamente con lo que sucede en la actualidad. De hecho, hay que tomar en cuenta que en Japón, a principios de 1900, o sea, el que se pelearan con puños era algo bien raro. O sí, sea, cuando tienes ven toda la el razón. box, se vuelven locos, dicen, Sí, wow, se sí, pueden pegar con dar los con el puños. puño. Sí, 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 sí. Queremos esto en Japón. Así Y es. voltean a ver a Okinawa. A mí en Okinawa hay puños, entonces vamos, traigan el karate. Es curioso, ¿no? Que entonces ahora lo normal es que todos, como dice, sepan dar el famoso soccer punch, todos lo hacen. Sí, Instintivamente ya lo saben, ya está metido en un chip. Entonces, los tiempos, lo que sucede es nuevo. Y ahora hay algo muy importante, aunque yo, Francisco Centeno, tuviera las ganas de reformar el karate o de hacer mi propio arte marcial, teniendo en cuenta la actualidad mexicana, tengo que ser muy honesto en algo. Mi realidad ha sido pues muy tranquila, yo no he vivido esa violencia, claro, obviamente sucede a mi alrededor, la conozco y sé claro. que el peligro que conlleva lo que sucede, pero Sí, no lo he vivido en carne propia. Y creo que claro. algo muy valioso que Bruno Orozco tiene es que ha vivido esa realidad. Entonces, antes de pasar esa parte truculenta y sucia de tu vida, vamos a ver, aquí dice Francisco J. García, dice excelentes puntos de vista irreales, nada de fantasía, saludos desde Tijuana. Gil Ríos, Saludos, totalmente de acuerdo con su visión de Aikido, Sensei, saludos. saludos. Eh, Abarca Hugo, saludos, Sensei, lo veo pronto en el rollo y un abrazo. Hugo, Okinawa Sasori es el profe Miguel, dice que alguna vez tomó clases contigo. Saludos, muy buena entrevista, sus métodos son muy buenos. Felicidades. gracias. Bueno, entonces, ahora sí, ¿por qué tienes tanta experiencia en la calle? Adelante, por favor. No, mira, no, creo que hay gente que tiene más experiencia que yo en la calle como tal, pero Uh-huh. creo que más que eso para mí ha sido muy impactante. Desde niño fui muy sensible, siempre he sido yo una persona muy sensible. Entonces, curiosamente, para mí la violencia me impacta, me entristece. ¿Será porque tuve una infancia muy complicada? Tuve una infancia muy violenta y luego una adolescencia muy violenta. La infancia violenta fue porque mi padre era alcohólico, un genio, fue de los últimos muralistas mexicanos, más o menos conocido, de la familia de José Clemente Orozco, del muralista mexicano, de ahí viene mi apellido Orozco.
Y aunque era todo un artista, etcétera, era también una persona muy inestable y a mí me tocó pues, toda esa inestabilidad, ¿no? Y a base de golpes y de... Entonces, fui agredido desde muy niño, muy agredido, ¿sí? No nada más los golpes físicos, sino los golpes verbales, las palabras que hieren, que te van destruyendo, ¿no? De ahí brinqué inmediatamente a las drogas. A los 11, 12 años aproximadamente empecé a aspirar solventes, a tomar alcohol, a fumar. De ahí brinqué a la coca, de ahí brinqué a la marihuana, de ahí brinqué a los hongos y bueno, pues de ahí le seguí, ¿no? Y pues esa adolescencia me empezó a llevar a realidades pues muy violentas, porque finalmente por más que la gente quiera, la gente que fuma marihuana o que se mete alguna droga, dice, no, es tranquilo, no, o sea, te conecta con gente bastante nefasta, y yo me conecté y sobre todo me gustó en ese entonces, porque yo era una persona muy explosiva, muy agresiva, entonces me gustó todo el ambiente, ¿no? Que había ahí abajo pues, y relacionado con las drogas, etcétera. Y entonces empecé a vivir muchas cosas en mi adolescencia muy violentas, ¿no? Muy descontroladas. Y de ahí me sané a los 19, 20 años en esa transición de edad. Tuve una crisis, lógicamente, por tantas drogas, tanto descontrol. Tuve una crisis severa y de ahí pues empezó un proceso de rehabilitación y de sanación. En ese proceso de sanación pues, empecé a meditar, empecé a hacer aikido, empecé a cambiar toda mi forma de pensar, etcétera. Y sí, me convertí prácticamente en otro ser humano. Después de, pues esto fue como en 2008 más o menos, aproximadamente, empezó otra vez a acercarse la violencia a mi vida. Una, porque vivía en un lugar muy, muy violento y empezó pues todo el tema, bueno, pues tú vives aquí en Morelos, se puso muy, muy fuerte, muy feo, y dos, porque empecé a trabajar por necesidad, empecé a trabajar como escolta. Y ahí, pues sí, hay guardaespaldas, hay escoltas que trabajan toda su vida y nunca les pasa nada. Y parece que yo era un imán de problemas, de veras, porque me pasaban varias cosas como escolta. Y entonces como que tuve varias etapas en mi vida que siempre estuve como en mucho contacto con la violencia de muchas maneras. Al principio de la infancia, pues una violencia muy psicológica y muy física, que de alguna manera me sirvió porque pues le perdí miedo al dolor físico por medio de los golpes, ¿no? O sea, me pegaban tanto en la cabeza, etcétera, que pues realmente pues te vas curtiendo, ¿no? Y luego en adolescencia, pues otro tipo de violencia, ¿no? Más de barrio, más callejera. Y luego, pues ya en mi edad adulta, pues ya era más grande, pues se me acerca la violencia tanto familiarmente, o sea, mi círculo familiar, en ese entonces yo estaba casado, se empezó a acercar la violencia de una forma muy fea a nuestro círculo familiar. Tuve que pues, defenderme, defender a mi familia varias veces. Y luego, posteriormente, por trabajo, volví a conectarme con la violencia, pero ya desde una perspectiva pues profesional o como pues asesor o como guardaespaldas, porque también yo hacía asesorías de seguridad de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, como que la violencia siempre ha estado como presente por momentos, algunos momentos muy intensos y de muchas maneras, o sea, de muchas formas. Y yo colocado también desde muchos ángulos. Entonces, creo que eso me ha dado mucha experiencia, me ha dado una perspectiva y una óptica mucho más realista de lo que realmente ocurre y también una necesidad de ayudar porque yo creo que la violencia es lo peor del ser humano. O sea, es la peor expresión del ser humano. O sea, la violencia física, verbal y mental es lo peor del ser humano. Entonces, creo que si logro aportar con mi experiencia a través de un sistema y un método y un camino cómo alguien se puede liberar de la violencia y también liberarse de su propia violencia, creo que estoy haciendo algo que le da sentido a mi vida, ¿no? Entonces, pues va por ahí, ¿no? Por ahí el manejo. Muy bien. Esto
precisamente me lleva al lugar que quería llegar, Sí, de, pues, si tomamos lo que acabas de decir y lo ponemos con alguien, con algún asesino, con algún violador, vamos a entender, pues es que tuvo ese pasado, ¿no? O sea, él vivió toda esa violencia, eso le causó el que llegara a ese lugar, ¿no? Entonces, así es. pobrecito. Pero vemos que hay algo que no sucedió o algo que sucedió en tu vida que te llevó a no ser ese asesino, ese violador, ese Ah, narcotraficante. sí, Eh, yo tengo la teoría, bueno, es que en mi vida me pasó, no a tu nivel, pero también tuve acercamiento con las drogas y lo que me sí, lleva a salir definitivamente estoy 1000% seguro es la disciplina del arte marcial. así es. Entonces, dentro de tu punto de vista, yo también, bueno, digo que somos como los alquimistas de la violencia, que transformamos la violencia en salud. Así Eh, es. entonces, ¿tú cómo ves, o bueno, más bien, aunque el arte marcial no haya sido funcional, ¿qué crees que sea la parte más importante para transformar al ser humano que está dentro del arte marcial? Mm. Bueno, pues, o sea, pensando en mi propia experiencia, eh, a mí realmente lo que me hizo esa transformación y no cruzar una línea, ¿sí? Porque yo siento que cuando eres una persona violenta o has estado en esos mundos, en esos ambientes, hay líneas que cruzas y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tú mencionaste, por ejemplo, ahorita el tema de la violación, del asesinato, ¿no? Una vez que tú abusas sexualmente de una persona y ya lo llevas a cabo y lo haces, en primer lugar, si lo piensas, ahí hay una patología, ¿no? En segundo lugar, no nomás lo piensas como una opción, sino lo planeas. Entonces ya es una patología ya con estructura y ya estamos viendo un nivel de depredador bastante alto en tu sistema, ¿no? Y luego si ya lo ejecutas y abusas sexualmente de una mujer, de un hombre, de un niño, de una niña, etcétera, ya es una expresión, ya es un cruzar una línea que yo siento que ya no hay vuelta atrás. O sea, y de la misma manera, si hablamos, por ejemplo, de asesinato, una vez que tú matas a una persona, incluso incluso por defensa legítima, tu mente, tu cuerpo, tu perspectiva cambia de la vida totalmente. Porque quitar vida es algo que sí es un antes y después de la vida de una persona. O sea, quitar la vida, ¿no? Ahora, imagínate quitar vida por dinero o por coraje o por un ataque de rencor o por codicia o por, ¿sí? Cualquiera de estas emociones y de estas, yo digo, depravaciones de la mente. En el momento que tú haces eso, cruzas la línea y yo siento que no hay vuelta atrás. Entonces, afortunadamente en mi caso, he tenido vuelta atrás. Entonces he podido revirar y decir, y parar el carro y decir, a ver, lo que estoy haciendo me va a llevar a ese punto. Nunca el tema sexual, porque yo nunca fui depredador en ese sentido, nunca tuve esas patologías, pero sí en términos de matar, de lastimar, de sí gratuitamente por el hecho de hacerlo, por disfrutarlo. O sea, yo llegué a un punto donde yo disfrutaba la violencia, o sea, me gustaba la violencia. Entonces, cuando llegas a ese punto, ya estamos hablando de una patología, porque la violencia en sí, una cosa es verle una película y disfrutar una película de acción súper violenta, y otra cosa es que tú ejecutes esas acciones y las vivas y veas el resultado. Son dos cosas diferentes. Entonces, y que ya empieza a disfrutar esas acciones, pues ya refleja que ya se te está torciendo el cerebro. Y a mí, yo empecé a darme cuenta, me estoy torciendo. Y logró eso, lo más increíble de esto, lo que me hizo parar, más allá, fíjate, del arte marcial, porque en realidad mi violencia no fue tanto parada por el arte marcial, fue por una cosa muy curiosa y muy dura también, por ataques de ansiedad. O sea, empecé a tener ataques de ansiedad, empecé a tener, bueno, trastorno de ansiedad generalizada, empecé a tener ataques de pánico. Entonces, ¿por qué? Porque esa acumulación de estrés, de violencia, me empezó a afectar en mi sistema nervioso, mi mente, etcétera. Entonces, literalmente se me empezó a volar la canica. O sea, empecé a tener graves problemas mentales, físicos,
Y yo digo que la ansiedad en mi caso, y creo que en muchas personas, la ansiedad y los ataques de pánico han sido la gran bendición porque finalmente me hicieron darme cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Y de ahí esa ansiedad y esos ataques de pánico, pues esas crisis nerviosas, me llevaron a meditar, me llevaron al aikido. O sea, yo acabé haciendo aikido porque estaba, voy a decir, muerto de miedo en el sentido de muerto de miedo de mí mismo y del mundo. O sea, la ansiedad es muy dura porque todo te da miedo, todo te da temor. Vives en un estado de paranoia, vives en un estado de pánico, no duermes, no comes, piensas que te están siguiendo, piensas que te van a atacar, piensas que tus propios seres queridos, tu propia familia no te entiende, te aísla, que te va a meter en un manicomio, que te va a meter, o sea, sí, al psiquiátrico, etcétera. Y yo vivía ese sufrimiento mental extremo. Entonces, cuando yo quiero salir de ese sufrimiento es cuando tomo la decisión de irme a meditar y emprender un camino de meditación. Y cuando veo el Aikido y la filosofía del Aikido y ve todo lo que llevaba, decía, esto es la transformación de todo lo que traigo en una cuestión más espiritual y en un camino de vida. Y ahí yo te podría decir que en el caso del Aikido, y creo que funciona igual con el karate y con cualquier arte marcial, es la disciplina, la necesidad de estar constantemente entrenando y de estar practicando y sobre todo estar interactuando en un ambiente muy sano, porque finalmente el arte marcial, las artes marciales y pues, los deportes en general también son ambientes muy sanos, con personas que están buscando un mismo objetivo, ¿no? Y que están buscando el objetivo de calidad de vida, de transformación. Entonces te encuentras a personas muy nobles, tanto profesores como estudiantes, donde te haces un feedback y una interacción muy positiva en tu vida. Y creo que la comunidad marcial es de gran ayuda. Te va llevando y te va como el río, ¿no? O sea, vas sobre el río y te va llevando, ¿no? Y vas fluyendo con esa comunidad mientras vas entrenando y al mismo tiempo vas descubriendo tus propios límites físicos, mentales. Entras en estados de gran disconfort. O sea, las artes marciales son dolorosas. O sea, son dolorosas. Te lesionas, te cansas, te frustras, te entra el miedo. O sea, cuando estás de repente aplicando técnicas o te están aplicando técnicas muy duras, te entran una serie de emociones que la verdad son bastante incómodas. O sea, el arte marcial es muy sufrido, bien hecho. O sea, el arte marcial en serio es muy sufrido, ¿no? O sea, no el arte marcial baratito, ¿no? Ese arte marcial, ¿no? Que es facilito, ¿no? Ese que no se siente, ¿no? Ese que nomás haces como que ya haces cosas y te dan tu cinturón negro y ya vete a tu casa. No. Hablo del arte marcial donde te lastimas, el arte marcial donde te retas, donde te retan, donde sufres, donde te duele, ¿no? Donde te exiges. Ese arte marcial te fortalece de una forma increíble, ¿no? Y creo que eso, en conjunto con el tema de la comunidad marcial que te va llevando, y aparte la parte filosófica, por decirle, o la parte más profunda del arte marcial, que realmente tiene el mismo nivel de profundidad que cualquier religión, que cualquier camino espiritual. Eso estoy total y absolutamente seguro. O sea, tiene el mismo nivel de profundidad, es igual de profundo. Cuando entiendes el arte marcial, es igual de profundo que el budismo, que el judaísmo, que el cristianismo, que el hinduismo, que el yoga, o sea, que cualquier disciplina espiritual, el arte marcial es igual de profunda, porque entras en estados realmente de comunión contigo mismo y con algo más grande que tú. Entonces, creo que todo eso logra la transformación de muchos seres humanos, no nomás de mí, sino de todas las personas que han practicado artes marciales seriamente, ¿no? Yo lo veo así. Bueno, voy a hacer un comentario y una Sí, analogía que me hiciste pensar muy, muy fuerte, ¿no? Una vez llegó una mamá al dojo sí, y era una chavita, la alumna de 16 años. Había dejado de entrenar como 2 años, no, como un año, y regresan. Y ya no ok. toma la clase y todo, y me pongo a hablar con la mamá y me dice, profe, no traigo a mi hija porque me guste mucho el karate. Traigo a mi hija porque prefiero que ande con un karateca que ande con cualquiera de su escuela. Y, y
y Wow. ¡pum! Me di cuenta de lo que acabas de decir, de la importancia de la comunidad. ¿Cuántos están dispuestos a pagar porque su hijo aprenda artes marciales? O sea, ¿y cuántos, quiénes son los que están haciendo artes marciales en lugar de hacer cualquier otro deporte o solamente irse al gimnasio para ponerse guapos y mameis? O sea, realmente es Exacto. otro tipo de comunidad y no lo había pensado hasta que esa mamá me lo dijo y dije, wow, sí es cierto, Sí, es otro mundo las personas que están dentro del arte marcial y sí, ahora sí, la analogía, hablando del budismo, pues hablaste de la comunidad, bueno, pues es muy parecido a la parte de la sangha, ¿no? De la comunidad. exactamente. Los maestros, igual, los que están más adelantados son la sangha principal, ¿no? Así Los que ya es. están ahí. La parte del Dharma, las enseñanzas, pues está el arte Claro. marcial, no es igual de profundo que cualquier otro camino espiritual. Pero me falta la figura de las tres joyas, el Buda. Es lo que te iba a decir. ¿Dónde está el Buda para ti dentro del arte marcial? ¿Dónde está el Buda para mí? Sí, pues mira, qué padre que mencionas esto. Justamente la oración de yo tomo refugio en Buda, ¿no? Budam Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangam Saranam Gacchami. O sea, yo tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dhamma, en el Dharma, tomo refugio en la Sangha, ¿no? Justamente es lo que estamos hablando, las tres joyas. Y cómo la Sangha como comunidad es importante, como bien lo dices, para apoyarte en la vía, como el Dhamma o el Dharma, como la ley de la naturaleza, es importante para poder vivir de una forma armoniosa, tener una calidad de vida, ¿no? Y libre de impurezas y de contaminaciones y de condicionamientos que nos hacen sufrir. Y como el Buda, como maestro o como aquel que muestra la forma de poder acceder al Dhamma es tan importante y cómo nos refugiamos en ello, ¿no? Yo creo que, y siempre lo he dicho, y voy a hablar de budismo, porque para sintetizar, porque para mí el budismo es para los budistas y las enseñanzas del Buda ya son otra cosa, ¿no? Y los budistas han transformado el budismo también en cosas que no tienen mucho que ver ya con el Buda original, lo que ha pasado en muchas disciplinas religiosas. No, pero ni voy a meter porque hay alguien sensible que se va a enojar. Pero bueno, el punto es de que yo siempre he pensado esto, que el budo no puede existir sin budismo. Es así de simple, porque si hablamos de budo como vía marcial, está fundamentada en tres caminos, voy a decir espirituales o filosofía de vida, que no pueden faltar. Y si no están estos tres caminos, no podemos hablar de vía marcial, al menos del budo japonés. Y estoy hablando de budismo, estoy hablando de confucianismo y estoy hablando de taoísmo. En el caso del budismo, hay ciertas líneas ryus japonesas que no eran tanto más enfocadas en el budismo, sino el shintoísmo, ¿no? O sea, ciertas líneas se fueron más hacia el shintoísmo, otras se fueron más hacia el budismo, pero el taoísmo y el confucianismo y el budismo y o el shintoísmo no pueden excluirse de la vía marcial. Si vamos a hablar de vía marcial, tenemos que hablar de estas tres líneas de pensamiento, tres disciplinas, tres filosofías o tres formas espirituales, como le quieran llamar. Claro. Sí, porque además eso es lo que les aporta, por ejemplo, el budismo le aporta toda la parte, no nada más ética, porque el budismo es, sin ética no hay budismo, sin un código moral no hay Sin budismo. responsabilidad, yo creo, más bien uno se hace responsable de sus actos, no se lo deja a alguien más arriba. Exacto, ¿sí? Entonces, esa parte aporta, también aporta la parte del manejo a nivel mental de los propios impulsos, de las propias intenciones, de los propios condicionamientos, ¿no? O sea, como los samuráis, por ejemplo, muchos se iban a practicar budismo zen y practicaban el zazen como parte de sus técnicas internas para poder lidiar con esos niveles de violencia. O sea, imagínate en esa época 100 contra 100 peleándose con hojas de afeitar gigantes, o sea, y volando brazos, y, o sea, un nivel de violencia, o sea, la violencia era muy íntima, eran carnicerías, entonces necesitabas una estructura mental muy fuerte y el budismo siempre ha aportado esa parte, ¿no? Una estructura mental muy, muy fuerte.
el confucianismo da esta parte, vamos a decir, jerárquica, donde cada quien puede ocupar su lugar y donde hay también un respeto y una lealtad hacia, hacia el conocimiento ancestral o hacia los ancestros, ¿no? Y la parte taoísta es esta parte de, vamos a decirle, y lo estoy resumiendo de una forma muy grosera y vulgar, porque hablar así tan a la ligera del taoísmo y del budismo y del confucianismo, pues es grosero, pero pues no tenemos tanto tiempo tampoco, entonces estoy así, resumiendo así vulgarmente. Y el taoísmo es esta parte de lograr la complementariedad de las fuerzas de la naturaleza y esa aplicación en la vía marcial y más allá de la vía marcial. Entonces, y ya digamos el shintoísmo, ¿no? El shintoísmo que tiene toda esta percepción de deidades y de fuerzas de la naturaleza y cómo debemos de integrarnos y dejarnos ir con esas fuerzas y dejar también que nos manejen y que nos guíen, etcétera. Entonces, ¿dónde colocamos al Buda dentro de la vía marcial? Pues al mismo nivel que el que Confucio y al mismo nivel que Lao Tse y al mismo nivel que el shintoísmo. O sea, una persona que no tiene un mínimo conocimiento de estas disciplinas, yo creo que no está completo en términos de la vía marcial. ¿Sí? Yo creo que no está completo. Entonces, creo que es muy importante el estudio y la práctica para poder entender qué estamos haciendo, al menos en términos de artes marciales orientales. Porque todas las artes marciales orientales, toda la filosofía atrás de, está fundamentada en estos 3 y 4 caminos con shintoísmo, todas están fundamentadas en eso. O sea, háblese, el aikido, aiki es un concepto taoísta, de hecho. Originalmente es un concepto taoísta, que es la unificación de los opuestos. El yu de jiu-jitsu o de judo, yu es suavidad, el arte de la suavidad. Y también es un concepto que está muy integrado a la percepción taoísta. También el saber, el ceder, el wu wei, que dicen los taoístas, el wu wei, que es la no acción y el aprender a ceder y que todo se acomode en su lugar, tiene relación totalmente íntima con el yu, ¿no? Entonces, y si vemos, por ejemplo, toda la filosofía marcial japonesa, donde se integran los shin, o sea, Shoshin, Seishin, Sanshin, Mushin, o sea, ¿sí? La mente de principiante, la mente integradora o iluminada, la mente que se mantiene en un estado de conciencia, que sería el Sanshin. Todo eso tiene relación directa con enseñanzas budistas, taoístas y también confucianas, ¿no? Entonces, creo que ahí colocaría yo a ese nivel de importancia todas estas disciplinas para poder entender realmente lo que es el arte marcial y practicarlo de una forma más integral, ¿no? Sí, y esto es muy importante saberlo, porque también en Okinawa nace el karate, en Okinawa son prácticas completamente chamánicas dentro de su cultura, Así ¿no? es, así es. Y si nos vamos, y si pensamos que se hubiera hecho el arte marcial en México, en Europa, pues en Europa estaban los templarios, no eran guerreros. Entonces, es curioso que el arte marcial se convierte en un lugar de unión de cosas espirituales con cosas ultra violentas, en una práctica para irnos hacia la iluminación, ¿no? Entonces, Sí, algo muy valioso que también es una de las razones por la que estás aquí, es que no es solamente la defensa por la defensa o la técnica por la técnica, que realmente es esa visión integradora y que es la que a mí me parece muy valiosa y que me parece el cimiento perfecto para ese arte marcial que estás creando. Me parece algo súper interesante. O sea, de verdad respeto mucho eso que están haciendo y lo veo como un ejemplo porque da miedo aventarse al vacío y decir, vamos a hacerlo y sobre todo hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues, pues te agradezco el que estuvieras aquí para darnos tu punto de vista, tu visión del arte marcial, el por qué no estás loco al querer hacer un arte marcial mexicano, que no te estás sacando de la manga, que no es solamente para vender humo, sino que sí hay una necesidad del mundo que quieres solventar
porque a ti te ayudó. Entonces, pues antes de retirarnos y que des tus últimas palabras, aquí están algunos más saludándote. Jorge Ayala, gracias. Ah, genial salir del molde y crear algo, algo propio. Gracias. John Claymore, si pudiera elegir ganar la lotería o tener a Bruno por sensei, créanme que me lo pensaba largo y Ah, tendido. gracias. Gracias, yo. Tania, saludos desde Toluca, soy maestra a nivel preparatorio y puedo asegurar que gracias a que el karate forma parte de mi vida, estoy en progreso de ser mejor maestro cada Claro. día. Qué padre. Jorge Ayala, profesor, muchas gracias por esta visión y sobre todo por buscar ayudar. Y mi madre, siempre fan número uno, perdón, Ah, ¿en dónde está saludos. tu dojo? Entonces, para terminar, antes de que me digas dónde está tu dojo, pues que nos hagas una invitación, en qué estás trabajando, dónde te podemos encontrar, eh, cómo contactarte, qué está pasando en este momento, cómo podemos hacer algo contigo. Un mensaje para terminar. Pues mira, yo ahorita el tema de la pandemia truncó tantas cosas y nos ha exigido, que es lo que estamos platicando, justamente generar nuevas o diferentes estrategias para seguir compartiendo nuestro conocimiento, ¿no? Ahorita no podría yo invitarlos a clases presenciales porque a mi dojo como tal, porque pues la misma pandemia no nos lo permite, ¿no? Y estoy tratando de ser lo más responsable y prudente posible. Sin embargo, la manera en que yo estoy compartiendo ahorita el conocimiento, por un lado es por YouTube, ¿sí? En el canal de YouTube. Estoy subiendo videos constantemente, estamos subiendo videos constantemente. Lo malo de YouTube es que lo estamos subiendo de una forma salpicada. O sea, subimos una cosa, luego subimos otra. No tiene una progresión como tal. De todos modos, ayuda bastante ver, das buenos consejos, son buenas técnicas, tácticas, y las personas se van haciendo su propio repertorio y van viendo lo que estamos trabajando ahora en Combatives. Otra plataforma donde estoy compartiendo conocimiento es en Vimeo, que es una plataforma de videos, donde pues sí hay que pagar una mensualidad. Ahorita la mensualidad en Vimeo está en $17, pero pues ya Vimeo tiene más de 160 clases, no, como 150 clases, clases de entre 40 minutos a una hora, y son clases muy variadas. Hay clases grabadas, o sea, las clases que yo he dado en México, seminarios, ahí están grabados, completos, pero también hay clases directas para los alumnos de Vimeo, y son clases que abordamos desde la parte filosófica, táctica, técnica, manejo de armas, hand to hand, entrenamiento funcional. O sea, está muy completo Vimeo. Realmente ahí estoy volcando muchísimo conocimiento, y pues esa sería una forma de estar pues ahí siguiendo mi trabajo, ¿no? Otra es por Facebook, pero ahí en Combatives MX, en Facebook, pues compartimos cosas muy chiquitas, muy poquito, nada más vamos anunciando qué seminarios vienen, etcétera. Aprovechando, pues voy a estar en San Luis Potosí, voy a estar en octubre, en noviembre voy a estar en Tijuana y en diciembre voy a estar en España. Ahí pues sí, espero que la pandemia, ojalá, nos deje trabajar y podamos dar seminarios. Lógicamente van a ser seminarios con sana distancia, en lugares muy amplios, muy abiertos, con dinámicas seguras, tapabocas y todo así va a ser así. Lo bonito de esto y de la pandemia es que a mí me ha permitido y me ha obligado a expresar toda la parte teórica del sistema. Entonces me he dedicado a dar muchísimas clases teóricas sobre seguridad, sobre arte marcial, sobre combativismo, sobre mi sistema. Entonces, estos seminarios van a ser también muy teóricos. Y ahorita, bueno, pues estoy escribiendo un segundo libro, ¿sí? Estoy muy contento con mi libro, muy contento. Empezó como un manual. Primero yo empecé como, bueno, pues tengo que escribir un manual de procedimientos de combate y bla, bla. Y ya llevo un rato escribiéndolo y ya es demasiado, ya el manual quedó atrás, ya es un libro. Sí, es un libro enorme, pero va a ser un gran libro. Estoy muy contento con ese trabajo. Espero en diciembre ya tenerlo. Y esa va a ser otra manera también de seguir mi trabajo. Entonces, espero que esto, y estoy seguro va a pasar, lo de la pandemia, y vamos a poder regresar a una cierta normalidad. No sé cuándo, pero en algún momento va a suceder. Sí.
y ahí podremos otra vez pues interactuar personalmente y realmente entrenar como se debe entrenar. Yo siempre he sido muy, pues siempre he tratado de difundir el sistema y no nomás mi sistema, sino cualquier arte marcial. Creo que debe de ser experiencial, debe ser directa, debe ser orgánica, debe de ser de sensación. Aprender artes marciales y defensa personal nada más a través de una pantalla, la verdad es que es bastante difícil, si no es que imposible. Yo creo que lo que es YouTube, los contenidos virtuales, creo que nos pueden servir mucho si es que ya practicamos con algún profesor en una clase. Y entonces uno ya tiene bastante o medio o bastante conocimiento ya presencial, donde ya un profesor te ha corregido, donde un profesor está, o una profesora te está ayudando y estás, porque el arte marcial se tiene que sentir, ¿no? Es lo que estamos hablando, se tiene que sentir. Entonces, la virtualidad te ayuda a complementar eso, pero pensar que con pura virtualidad vas a desarrollar lo veo complicado. Ahora, ¿a qué voy con esto? Ahorita como están las cosas, no queda de otra. O sea, nos encerró la pandemia a un nivel donde no queda de otra. O sea, la gente que ahora, por ejemplo, si yo fuera alguien que quiero aprender un arte marcial ahorita, así como están las cosas, pues ¿dónde la aprendo? ¿Dónde voy? Todo está cerrado. No es posible. Además me arriesgo mi salud a ir a algún lugar. Entonces lo único que me quedaría es aprender de una forma virtual. Sí, Entonces es tremendo lo que estoy diciendo, es tremendo porque incluso todas las personas que hemos estado, no en contra, pero que hemos señalado, el arte marcial no se aprende de una forma virtual. Y lo dice alguien que tiene una plataforma de Vimeo, o sea, lo dice alguien que enseña virtualmente. Pero yo lo he dicho 1000 veces, el Vimeo y todo lo que yo comparto es para complementar tus entrenamientos que ya tienes en tu locación. Eso casi nadie lo... O le entra por aquí y dice, sí, pero a ver, ¿cómo es? Y yo siempre lo menciono, ¿sí? Pero ahora no queda de otra. No queda de otra. Y eso es algo tremendo para ti como instructor, para mí como instructor y para todo instructor. Es algo tremendo porque nos obliga ahora a hacer nuevas dinámicas, a mostrar nuestro trabajo de otra manera que sea accesible y que sea posible para todas aquellas personas que quieren seguir entrenando y que no pueden hacerlo ya de forma presencial. Entonces, eso es un gran, gran reto y está siendo complicado, pero creo que lo estamos haciendo más o menos bien, ¿no? sí, uno de mis maestros decía algo muy, muy cierto, Hanshi Patrick McCarthy. Él Ajá. explica, lo mejor es estar con el profesor, pero Claro. lo segundo mejor es tenerlo en video, ¿no? Y ahora lo podemos tener en vivo. Entonces, pues, Claro. definitivamente de eso a nada, o sea, ponte a hacer algo. No, y además el video lo puedes repetir una y otra vez. Sí, O sea, ahora una sí, cosa es bien curiosa porque el profesor explica y luego si es muy japoneso, o sea, si es muy al estilo japonés, lo explica una sola vez y tú le dices, profesor, lo puedes repetir y te da una cachetada y te dice, no, si no lo entendiste hoy, no lo entendiste nunca. Así era uno de mis profesores en Japón, así era. Te mostraba una técnica y no te decía nada, te mostraba la técnica y tú si te quedabas así como que, Juan, a ver cómo fue, ya no te lo explicaba, te decía, ¿sabes qué? ¿No le entendiste hoy? Esta técnica no era para ti. Así te decía. No era para ti. Así. Lo tómala. bueno del video es de que pasa la técnica y le puedes poner así de, a ver otra vez, a ver otra vez, a ver otra vez. Yo creo En que muchos cámara de mis videos tienen muchas visitas porque seguramente hay una sola persona que lo está repitiendo una y otra y otra y otra. lenta. Pues sí, definitivamente un gusto haberlo tenido aquí en esta transmisión. Gracias. Esperemos no sea la última vez que nos encontremos. Claro. Definitivamente hay cosas ahí que me quedan pendientes, que me quedan de tarea para meditar al respecto. Y estoy Órale. seguro que nos vamos a encontrar en el camino porque pues así es el camino del arte marcial, ¿no? Sí, Nos sí. encontramos, siempre nos terminamos encontrando. Gracias Claro. a todos los que nos siguieron en vivo. Si nos ves en repetición, pues también compártelo. Y gracias a los que comentaron. Y pues nada, es todo. Sayonara a todos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.